Va a depender de ti, tú que nos estás viendo y que te alejaste. Es momento de que te arrepientas. No me lo esperaba. Muchachos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Andapasha. Y para los que no nos conocen, presentamos aquí Stacy La Rosa, personaje principal. Y okay. Melanie, no me acuerdo el apellido. Villegas. Melanie Villegas. Y yo, por supuesto, Kenry Hernández. Y presenta el tema, pues. Hoy tenemos un tema especial, un tema bonito, y es cómo acercarse a Dios después de habernos alejado. ¿Cómo acercarnos a Dios después de habernos alejado? Ahora, en este tema no solamente vamos a hablar de un tema físico, porque ¿en qué sentido físico? Sino también espiritual y emocional, porque de repente puedas estar pasando por la situación de que te alejaste de tu congregación, te alejaste de las personas que están en la iglesia y demás, o continúas congregando, participando o hasta sirviendo, pero te sientes lejos de Dios, sientes que no sientes la presencia de Dios, te sientes distinto, te sientes raro, como que, ¿qué hago acá? Algo así. Como, acá yo no pertenezco. Yo creo que es una buena pregunta y es algo que me hubiese servido mucho escuchar en el tiempo en que pasé por la situación. En mi caso, ¿no? Comenzando por las cosas que hemos vivido. Uh-huh. En mi caso, claro, mi familia conoció la iglesia y demás cuando yo era muy chiquita, participó cierto tiempo. Yo, por ser niña, no tenía ningún interés en Dios ni nada de eso. Se alejó. Por lo tanto, yo también. Y después de 9, 10 años, ya por temas de salud y emocionales y demás, yo decido regresar a la iglesia y ahí es donde tengo un encuentro con Dios, ¿no? Ahí yo me entregué así, fue con todo, como muchos de repente se han entregado ya a Dios y demás, pero después de cierto tiempo como que esa emoción del inicio baja y pasamos por ese proceso en donde nos sentimos se apagó la luz. Tranquilo. Cosas que pasan en grabación. Nos sentimos mientras Kenry ahí arregla la luz. Pasamos por ese momento en donde ya está todo fríamente calculado. Tranquilo. En donde pasamos por ese momento en donde nos sentimos distanciados de Dios, ¿no? Lejos de Dios, no sabemos qué hacer. Entonces, si estás pasando por una situación como esa, escríbenos en los comentarios que nosotros queremos que te vamos a mandar directamente con Dios. Vamos a estar ahí. Vamos a estar compartiendo porque, como decíamos en el primer episodio, ¿no? de este podcast, es bacán poder ver lo que otra persona también experimentó, vivió, de qué manera superó, cómo fue todo ese proceso, para que aquellas personas que en este momento están pasando por eso puedan ver que hay una solución, que hay un cómo salir de esto, ¿verdad? Sí. Uy, yo tengo una buena. Ya, cuéntame. Como se pudieron tirar en toda la historia de mi vida en el primer episodio. Sí. Es que eres el de las anécdotas. Yo me acuerdo justo el momento exacto en que yo decidí volver a los pies de Cristo. Uh-huh. Y para mí fue bastante complicado porque yo no soy de conversar con las personas y ese día me tocó desahogarme con el pastor hasta llorar enfrente del pastor. Y yo me acuerdo exacto que nuestro pastor siempre se queda al final de los cultos a conversar con las personas. Uh-huh. Y yo nunca me había acercado a conversar con el pastor y a contarle toda la historia de mi vida y no sé qué. Entonces yo me acuerdo que una noche antes yo me arrodillé y yo lloraba a Dios que me quitara ese vacío que sentía. Y al siguiente día, un viernes, me recuerdo que era un viernes, y fui como a las 7 de la noche a la iglesia. Y dije, es hoy.
Fui al culto, el culto, no sentí nada en el culto. Yo estuve ahí así. Era hoy. Yo estaba así. Y al final vi al pastor que se quedó conversando con las personas y yo estaba en la parte de atrás así. Dije, voy con el pastor, no voy con el pastor, voy con el pastor, no voy con el pastor. Y en la final tomé como esa valentía de ir, ¿no? Voy con el pastor, Sí, la moneda de la cara. voy con el pastor, no voy con el pastor. De hecho, si el pastor está viendo esto, se va a acordar. El Pastor, si usted lo vio parado, comenta. confírmenos Entonces, aquí en los yo fui comentarios. como caminandito, ¿no? Me acerqué a una silla. El pastor veía a Kendry así. Fui a una silla, me Atrás. acerqué a una silla y el pastor ni bola conversando, ¿no? Que sí, que tal, con la persona con la que estaba conversando. Y después me acerqué a otra silla, un escaloncito. Y el pastor seguía conversando, ¿no? ¿Qué tal? Y yo, otra silla más hasta que me puse a la final de la fila, porque el pastor tenía una fila de como 3, 4 personas y me puse al final. Y al final el pastor ya me reojeó y me dijo, mira. Y ahí siguió conversando. Y ahí me tocó a mí y me dijo, ¿qué pasó, amigo? ¿Todo bien? Y ahí me preguntó, ¿todo bien contigo? Y yo, no, pastor. Y le decía, hola amigo. Y el- Literal, si el pastor está viendo esto, se acuerda completico. Y el pastor, sí, jajaja. Y ahí yo decidí desahogarme y ahí Dios me dio otra oportunidad muy grande y para adelante con todo. Después de eso ya. Ya después de eso aquí estoy. Pero- En Argentina. Que pasé una noche para venir. Ya ese es otro. Eso tiene que ser Eso un es otro episodio podcast. entero. Entero tiene que ser ese episodio de cuando me vine para acá para Argentina, porque Dios mío lo que pasé. Pero en todo eso, antes, claro, porque podemos ver, ¿no? Y escuchar de muchas personas que puedan decir, no, pero sí, acércate a Dios, que por qué no regresas y eso, pero hay una lucha interna. Claro. Hay una lucha interna. Claro, porque las personas tienden a cerrarse cuando saben que fallaron. Claro. Porque cuando uno sabe que falló, ya no, la cara Lo que pasa es que el que se aleja nunca es Dios, sino siempre somos nosotros. siempre somos nosotros, pero Dios nunca nos abandona. Lo que nos alejamos de Dios somos nosotros mismos. Claro. Y ponte Y volver que la cometiste un error grande. Yo no sé el error que cometieron, pero ponte que cometiste un error bien grande y te da vergüenza ya regresar otra vez a la iglesia. Y en realidad debería de ser al revés. Deberías de entregar todo lo que tienes en los pies de Cristo. Y así vas a ser perdonado, de sincerarte, Señor, yo hice esto, hice lo otro. Pero muchas personas a veces nos da vergüenza hablar de eso, no nos avergüenza. Es como cuando cometes un error con tus padres, no les hiciste caso, no sé, te dejaron una media luna Por impuestica en la nevera que dice no tocar y te la comiste. Después ver la cara de tu papá, ¿dónde está mi media luna? A lo que tú... Así bien venezolano. ¿Dónde está mi media luna? A lo que tú escuches ese grito, tú vas a salir corriendo de la casa. Claro. Y justamente es así, cuando tú sabes que fallaste, le fallaste a Dios, ya volver es una vergüenza, es vergonzoso volver, pero en realidad no debería de ser vergüenza, deberías de acercarte aún más para recibir a Cristo. Es así, en realidad. Ay, ya me siento como un predicador, chicos. Bueno. Ay, muchachos. Y es así porque como tal cual, como tú dices, uno siente esa vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a ir nuevamente a Dios? Y más si somos, a veces somos tan testarudos, Orgullosos. orgullosos, tercos, que cometemos el error una y otra vez. Y por más que Dios te diga, hijito, por ahí no, y tú, sí, Y él voy por acá. Dice como en las películas de terror que el personaje escucha un ruido y dice, ¡ay, voy a ir a ver! En lugar de decir, por ahí no, Ajá. ni dar la vuelta para alejarse del asesino, no, él dice, acá estoy. No, me ofrezco, mira, matame. lo peor de la película de terror es que siempre cuando están todos en un bosque, todos en un bosque reunido, dice, se perdió, no sé, fulanito, se perdió fulanito. Separemos. Hay que separarnos. Porque no hay que separarse. ¿Cuál separarse? Mira, muchachos, se perdió fulanito y se perdió, ya, no lo ve más nunca. Pero todos juntos. Ahora, todos juntos teníamos la chance de sobrevivir. Ahora, por separado. Mira, ponte que sean 15 personas en un bosque, es mejor que
sobrevivan 14 personas a que cabe la tumba de 15. ¿Me entiendes? No hay que separarse. Pero por ser testarudos nos alejamos de Dios. Ya, volvemos al tema principal, muchachos. Lo que pasa es que mi ejemplo estaba bastante bueno. Por eso lo agarraron. Estaba bueno. Y es que sí. Y la vergüenza y el qué va a decir la gente y fallé otra vez y por más que me dijeron 500 veces no regreses con esta persona, igual lo hice. Siempre vinculando con el tema anterior. Vayan a verlo, yo creo que está bueno, me va a gustar. Entonces, somos muchas veces tercos o tenemos esa vergüenza de regresar nuevamente a Dios porque fallamos. Porque fallamos y nos sentimos culpables y nos sentimos mal. Y en realidad, eso en vez de ayudarnos, nos hunde. Nos hunde. Estoy buscando una palabra porque... Lo que pasa es que, ponele, ya bueno, los dos dieron su ejemplo, ¿no? Uno espiritual, el otro físico. Yo creo que yo puedo tomar en cuenta que las dos. Tanto físicamente, por el tiempo de la pandemia, antes de la pandemia. En el anterior episodio dijo, no, yo me lavo las manos. Ahora sí, ahora sí la agarramos los dos. Vamos, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Vas a contar algo? Estaba re distraído. Iba a dar una palabra, mira, aquí. Iba a dar una palabra, pero ya que... Bueno, yo tengo los dos ejemplos. Uno fue antes de la pandemia, por problemas con la gente de la iglesia, que nunca hay que tomar en cuenta a la gente de la iglesia, sino a Dios. Por si acaso. Aclarando. Es más, vamos a abrir un episodio aparte con relación a eso. Claro. Pero por respecto a relaciones de la iglesia, y no me refiero a relaciones amorosas por si acaso, por si no entendieron el episodio pasado, yo como que me aparté mucho de la iglesia por críticas y demás, por muchas cosas. Entonces, yo como que dije, la verdad es que a ellos qué les importa lo que yo haga o deshaga con mi vida. Y en realidad yo siempre, bueno, como desde los 3 años estoy en la iglesia, siempre he tenido una vida bastante como muy rectita. Y de la nada a los 16, que fue la pandemia, justito, yo dije, ya no me interesan más. Y entonces ahí fue como que me aparté muchísimo. Y es más, para retomar, yo volví a los 18 de vuelta a la iglesia, en el 2022 más o menos, y volvía, pero un domingo por mes, ponele, así de lejos, de estar todos los días en la iglesia, ayuno, oración, intercesión, toda la semana, a un domingo al mes. Bueno, por lo menos era un domingo al mes, porque yo ni la esquina. Y entonces, bueno, ya pero tu familia sí continuaba yendo. ¿O fue algo tuyo? Sí, pero no, o sea, como que nos apartamos por la pandemia, mi familia sí dejó de ir. Ahora, yo espiritualmente y físicamente, a pesar de que seguía yendo de vez en cuando con mi familia, me sentía muy lejos. Como que a mí la verdad ya no me importaba nada de lo que fuera con la iglesia, pero más que todo porque hiciera bien o hiciera mal, siempre para ellos estaba mal. O sea, siempre metían como toda una historia completa por detrás y terminaba siendo yo la peor persona del país. Y entonces me molestaba mucho que se metieran tanto con lo que yo hacía, siendo que ni siquiera lo había hecho. Eso era lo que me fastidiaba. Era como que, si me voy a portar mal, ahora lo voy a hacer. Para que no digan nada. Para que lo digan con ganas, dice. Para que lo digan con ganas, lo voy a hacer. Ahora, aguanta. Ahora, la cosa es que... Ahí se aguanta. Esto sigue. A ver, vamos. O sea, al final, bueno, en el 2018, a pesar de que iba, sí iba mejorando, pero a la vez como que tenía ese cuidado, o sea, ya no era como una persona apegada absolutamente a nadie, sino que tenía ese cuidado de todo lo que diga puede usar en mi contra. Sin embargo, en los 2 años que estuve lejos, solo estuve lejos, o sea, no fue como que, fiesta, alcohol, no, tampoco. Pero sí salía más con mis amigos a comer y demás, iba al cine, y etcétera, que en Costa Rica se tiende a decir como que ir a lugares así como el cine y demás es como que está completamente prohibido. Igual es como muy religioso, no tiene nada que ver con la Biblia, pero es lo que pasaba en mi iglesia en ese entonces. Entonces yo empecé a salir con mis amigos y demás, pero nunca a una fiesta y morir al otro día, no, eso no, gracias a Dios no. El libro. Andar en una fiesta y de repente levantarse sin un brazo, el brazo. Claro. ¿Verdad que tú nos has contado qué hacías cuando te alejaste de Dios? A mí se me dice. Sí. No. Yo me alejé, pero regresé. No, yo también regresé. El punto es que
regresé. Muchas veces regresé. Ah, bueno, él no dijo que Ya, se alejó, ya, ya. nunca dijo cuánto. Ese es otro episodio, muchachos. Ya. Porque No, si pero no, ella contó. Pero sigamos, yo conté una mía en el episodio, te lo voy a dejar por aquí, por arribita, aquí el link. Aquí, Aquí aparece el enlace. aquí va a con aparecer tal el de no enlace hablar del anterior episodio donde yo conté la historia de mi vida, ahora viene ella. Nada, contar la sentimental, nada más. Falta. Tenemos mucho para contar. Tenemos toda la vida. No, terrible. Y bueno, ya yo vuelvo y Diosito decide que para afirmarme verdaderamente en la iglesia tiene que sacarme de mi país y mandarme a otro completamente diferente. Sí, para Pero los bueno. que no saben, abrimos paréntesis. Melanie es de Costa Rica, nosotros estamos aquí en Argentina, ¿no? Claro. Y ella fue traída así, Dios dijo, mira, tú vas a venir para acá. Como mucho. Y le hizo así. Y ni siquiera porque conociera el ministerio ni nada. Fue como una especie de, bueno, Melanie se va a ir a estudiar a otro país, así de la nada mismo, de la nada. En un mes arreglaron mi boleto, mis papeles, las firmas de todo el gobierno, las firmas del gobierno argentino, todo. Y Oye, pero no me hiciste. Corte. ahora yo vine a estudiar, yo no vine por una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego, bueno, antes de yo viajar a Argentina, como mis papás sí son, o sea, están en la iglesia, dijeron, tiene que buscar una iglesia, sí o sí. Y entonces habían 3 iglesias alrededor del obelisco, que era donde yo iba a vivir, que yo vivía a 2 cuadras. Y justito pasé por enfrente, me dieron un papelito. Y así fue como decidí entrar y ya no me fui más. 4 años después. Pero bueno, volví. Y bueno, espiritualmente sí me alejé un tiempo mientras servía y así como que va y viene un poco. Claro, porque no es, o sea, en el momento en que regresamos no es como que Todo va a ser perfecto. todo va a ser perfecto. Y eso es algo que pasa muchos y también lo pasé, ¿no? De repente ustedes también lo han pasado, ¿no? Como Melanie, de repente Kerry también lo ha pasado. Exacto. O tú cuando nos estás viendo también de repente lo has pasado. Coméntanos a ver si también fue tu caso. Pero en la mayoría pasa eso, ¿no? De que, claro, nos alejamos. Ahora, Dios no es un Dios que te va a juzgar y que te va a lanzar piedras como muchos fariseos pueden hacer, como fue en el caso de Melanie, ¿no? Esos fariseos que lanzan la piedra más grande, no. Dios no es así. Al contrario, Claro. en la palabra está que da el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? A pesar de que el hijo se fue de fiesta, malgastó el dinero Toda la y con herencia. prostitutas y demás cosas, llegó hasta lo más bajo, que es comer comida de Comida de cerdo. cerdos, que para ese entonces los cerdos eran un Impuros. animal impuro, Impuros. entonces no podían comer, y él llegó al punto de comer la comida de los cerdos, ¿no? Pero ahí se ve que el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Claro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, muchas personas, Dios no son las personas. Tenemos que Claro. entender eso. Dios no son las personas. Si las personas te pueden estar mirando con otros ojos, no son Dios. Y- Claro. Pero Dios sí te recibe con los Claro, ojos y abiertos. de hecho la misma Los palabra brazos. lo dice, puestas las miradas en Jesús, consumador de la fe. Claro. Tenemos, Él es el nuestra consumador de la mirada fe. tiene que estar en eso. Ahora, ¿por qué muchas personas no regresan? Precisamente por eso, por la vergüenza, porque se sienten mal, tanto con Dios como con las personas. Pero tenemos que entender, tiene que dar claro que Dios no es como las personas. Dios no nos va a lanzar piedras, no nos va a criticar, no, Él nos va a recibir con los brazos abiertos y va a Claro. restaurar aquello que fue dañado. Te equivocaste, bien, te equivocaste, pero yo te voy a levantar. No, Él nos lava, nos limpia, nos justifica y todo lo demás. Ahora, espiritualmente, hablando que fue mi caso, ¿no? Yo continuaba en la iglesia, pero emocionalmente y espiritualmente me separé por culpa mía. Por culpa mía. Por verga. Por terca, por testaruda, por querer buscar lógica mía y no seguir la dirección que Dios tenía para mi Claro. vida, ¿no? Comencé a buscar respuestas por un lado, por otro, e intentar hacer que la palabra se adapte a mi manera de Claro. pensar. Y eso fue lo que me arruinó por completo. Arruinó por completo la relación que tenía con Dios, porque yo intentaba, no, pero yo pienso así. Entonces, buscar en la Biblia, ¿no? Algo conforme a lo que tú conforme a estás lo que pensando. yo estoy Pero pensando, cuando claro. ya había una palabra
que yo en mi corazón no la quería Y eso, aceptar. y eso funciona en realidad al revés. Uno tiene que leer la palabra y nuestros pensamientos vienen a alinearse. con la Nuestra palabra. mente, Claro. por eso nuestra mente tiene que ser transformada por la palabra. Pero, ¿qué fue en mi caso? En mi caso en realidad fue eso. Yo me separé de Ajá. Dios por querer buscar respuestas a mi manera, Claro. cuando Dios me estaba diciendo algo completamente diferente. Entonces, Dios. eso causó esa separación. ¿Por qué? Porque yo no aceptaba la palabra. Y eso me separó. Me separó completamente. El ya no buscar comenzó al creer que las cosas no estaban saliendo como yo quería, fue que me comencé a apagar emocionalmente, ya no buscaba de Dios ni por obligación, ni por nada. Se comenzó a enfriar mi relación con Dios, y ahí es donde se siente esa separación que es horrible sentirse esa separación. Ahí vinieron las situaciones de los ataques de pánico y depresión y demás, ¿no? En donde te sientes que ya no puedes más contigo, Claro. y realmente fue un momento en mi vida en donde yo estaba en mi cama y yo lloraba y sentía que me estaba muriendo con el corazón a 1000 por hora, y sentía que todo se me venía encima, emocionalmente no estaba bien, y ahí es donde ya yo digo, ¿cómo habrá sido Jesús que cargó con nuestros pecados y el pecado del mundo lo separó de Dios? Claro. O sea, el pecado de todo el mundo lo separó de Dios, porque nuestros pecados estaban en Él. Ahora, Ajá. si yo con la justa, conmigo, con lo que yo estaba pasando, no pude, yo dije, ¡buah! Yo no puedo sola. Ese punto de quiebre fue algo que a mí me hizo entender, yo no puedo. Por mis fuerzas, yo no puedo. Yo sentí esa separación, ese sentir de morirte en vida prácticamente, ¿no? Pero es a ese punto en donde nos lleva la separación de Dios, y mucho más cuando tienes un encuentro con Él, ¿no? Entonces ahí solamente podemos tomar una posición de renunciar. Yo aprendí que tenemos que soltar el orgullo, ¿no? Soltar la vergüenza, Sí. soltar el qué va a decir la gente de mí, qué va a pensar ellos de mí. No, No, y en ese momento no importa nada. Ese suele ser el primer error. Se fijan más en las personas, cómo te van a ver las personas, en vez de Claro, fijarse cómo en te Dios. verá Dios en realidad. Porque es Dios quien el juez, verdugo y todo. Vamos, Alfa, su mega, el que era, el que fue, el que vendrá y el que todo. Él es el- Se puso intenso. Le entra lo pentecostal. Vale, De la nada. Entonces, Cortecito. y viene ese momento en donde ya uno tiene que, uno compra, ahí es ese punto donde o vives o te mueres completamente. De verdad. No, Emocionalmente, antes de continuar, emocionalmente, gracias a Dios que la palabra fue sembrada en mi corazón, ¿no? Que yo sé que si me hago algo, yo no me voy para el cielo, pero para nada. Porque si yo me hago algo, porque eso fue lo que, ese temor fue lo que me hizo parar. Porque si no había ese temor en mí, yo ya no estuviera aquí. Yo ya no estuviera aquí por no sentir esa conexión con Dios. Y ahora, después de eso, vino todo un proceso que es nuevamente acercarte a Dios, reconstrucción reconstruir espiritual y emocionalmente. Y tu eso no es relación con que Dios. una semana, dos, no. 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 Eso prácticamente es infinito. Cuesta. La reconstrucción espiritual es algo que se va aprendiendo y cada día se aprende más y más y más y más. Nunca es como que está hay un límite. nunca hay un límite, nunca llegas al punto más alto. Siempre cada día vas aprendiendo más. Tenga la edad que tenga, siempre se aprende algo nuevo en el tema espiritual. Ujú. Es así, porque de repente las personas que nos están viendo, no sé cómo sea no sé cómo sea tu caso, pero puede ser de diversas maneras, pero llega al mismo punto, Sí. la separación de Dios. Claro. Ya sea que te alejaste de tu congregación de una manera física, pero antes de separarte de una manera física hubo una separación espiritual. Claro. Claro.
hubo una separación espiritual. Entonces, de repente tú todavía estás en tu congregación, como fue en mi caso. Yo, por estar en el ministerio y estar sirviendo, fue algo que me hizo retener, y el temor, ese temor de no hacerme nada, fue algo que paró con eso, en donde yo tuve que tomar una decisión. No, yo... morirme no es una opción. No. Matarse no es una opción. No fue, pero ya no. No es una opción. Entonces, o me arruino aquí o me levanto. Entonces es como que ya no ves. Eso es o para atrás o para adelante. No hay un punto medio. No hay que primero voy para adelante, después para atrás, después voy para adelante, después para atrás. Y cuando miras para atrás, o sea, si en ese momento donde yo entendí eso y dije, no, nuevamente a tener la depresión, nuevamente a sufrir los ataques de pánico, nuevamente a sentir esa separación y ese dolor que te causa eso, porque los ataques de pánico son horribles, sí. Es algo horroroso, es algo horrible. A mí no me ha pasado, pero dale. A mí es horrible sentir esa desesperación, que verdaderamente como si te estuvieses muriendo, pero no sabes por qué te estás sintiendo así, de esa manera tan desesperante. Y yo pensé, no, volver a sentirme así, yo no quiero volver, porque es una separación horrible. Y yo no vi un punto medio, ni para atrás era horrible, entonces solamente me toca levantarme. Ahí es donde ya me rendí, Señor, yo he sido orgullosa, yo he querido ir conforme a mis pensamientos, me ha importado mucho el qué dirán los demás, yo regreso a ti porque no tengo en realidad otra opción, no tengo cómo. Claro. Por favor, recíbeme. Y en ese momento de repente te puedes sentir hasta culpable porque te separaste, porque fuiste tú que te alejaste, porque fuiste tú el que se rebeló en contra de Dios y lo dejó a un lado, lo dejó botado. Pero ahí es donde Dios te hace entender, ¿no? Como estábamos hablando al inicio acerca del hijo pródigo, Él te recibe con los brazos abiertos. Ahí es donde yo hago esa oración, ¿no? Señor, perdóname, yo estoy así. Yo no quiero nada, ya no quiero andar por lo que yo quiero, ni por mis deseos, ni por lo que yo anhelo, ni nada, no quiero nada. Yo te dejo todos mis planes, dejo todo delante de ti, pero que vuelva esa paz. Claro. Pero que yo pueda volver a sentir tu presencia. Y eso es algo que llegamos en algún punto, tarde o temprano, llegas a ese punto en donde tú aceptas, yo necesito. Ahora, para eso tenemos que soltar el orgullo, la vergüenza, el qué dirán de los demás, y que no te importe tan solamente nada más que Dios. Acercarse de vuelta. Nada más que esa persona. Exactamente. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ahí es donde entra la oración con el corazón sincero. O sea, literalmente es ir y decir. No, sí, a sincerarse es muy importante, porque Sí. hasta los psicólogos dicen que escribir en un cuadernito es importante. Imagínate, en vez de escribir en el cuadernito, decírselo directamente, ponerte en una esquinita ahí en tu cuartito y decir, Señor. Y soltar todo lo que tengas, ya después vas a sentir un desahogo completamente increíble. Yo lo probé, todos aquí lo probamos. Sí, claro. Es increíble. Sí. Sí. No hay nada mejor que llorar delante de Dios. Consejo. Máximo. Es lo mejor. Todas las demás personas, hay personas que se pueden burlar, hay personas que te van a apoyar, que te van a decir algo. No todos van a decir lo que quieres, pero Dios va a decir lo correcto. Ahí, ya. Tú te acercas, lloras y todo está bien. Todo está bien. Me ha pasado. Me ha pasado más veces de las que debería. Y es así. Y ahora, claro, después de eso está escrito que el efecto de la justicia es paz, ¿no? Como hemos aprendido congregando y aprendiendo la palabra, y nuestros pastores también, ¿no? El efecto de la justicia es paz. Comienza a sentir esa paz que antes no sentías, pero es un proceso. Claro. Sí, O sea, en mi caso, no sé si fue en su caso también, mi caso fue de a poco. Yo, claro, dejé de sentir esa presión que sentía en mi mente, dejé de sentir por momentos eso que me estaba presionando. Ya no tenía ya las ganas de ir. ya no tenía, gracias a Dios, ya se había acabado eso. Pero nuevamente el buscar, ¿no? Decir, Señor, estoy aquí,
me presento delante de ti, quiero sentir tu presencia. Y esa fue una oración que hice por muchas veces, en todo momento que podía, ¿no? Aún trabajando, Señor, dirígeme, Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque ahí comprendemos que no podemos solos. Claro. Que no podemos solos y nuestra única opción es acercarnos y es Él quien nos va a levantar. Porque por nuestras propias fuerzas no hemos podido. No. Entonces, la única opción es volver y comenzar ese proceso de restaurar la relación con Dios, que es muy importante tenerla fortalecida para no caer en esos momentos. Otra vez. Por favor. No, y de Otra hecho, vez. la misma palabra dice que hay una palabrita que está por aquí. Pedro. Una palabrita de la manga. Sacaba la espada. De la No, pero está en Proverbios 20:11, producción. Mete ahí una Biblia, un papelito ahí que parece. Que dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahí, pum. Y Y ahí, cachetada. Y a veces hemos sido muy necios. Muy Sí, necios, Muy sí. necios. Somos muchas veces aún muy necios, pero Dios transforma por medio de su palabra, nos transforma y nos hace más parecidos con Él. Pero Claro. va a depender de nosotros. Nosotros, Va a depender de ti, tú que nos estás viendo y que te alejaste. Es momento de que te arrepientas. no me Ay, lo esperaba. Faltó la cachetada, me da. Inserte cachetada. Cachetado mental. Cachetada espiritual. Yo iba a decir que iba poco a poco, que no pudiera sentir que el Dios estaba de vuelta así de la nada, que no sintiera algo extraordinario, sino que buscara su Biblia, un versiculito por día. Ella, arrepiéntete. Si no te arrepientes, estás. Fuera de bromas, es lo Sí. mejor. Es lo mejor que podemos hacer. Buscar volver a los brazos del Padre. Porque fuera de los brazos del Padre, cualquier hijo así conforme lo conformó Dios, el Padre, está hecho para proteger. Sí. Dios nos creó a imagen y semejanza y nosotros necesitamos sentir esa protección y solamente la vamos a poder obtener con Dios. No me va a dar mi mamá, no va a dar mi papá, mi novio, mi novia, no me va a hacer sentir protegida de tal manera más que Dios. Y va relacionado con todo lo que queremos, ¿no? Porque tenemos más de 8,000 promesas en la palabra, pero todo va en base Todas a que tienen principios. buscar el reino de Dios en primer lugar. Claro. Buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. Más de 8,000 promesas que están en la palabra de Dios van a venir a nuestras vidas, Claro. de economía, familiar, emocional, sentimental y todo lo que tú estés planificando y demás. Y nosotros también. Todo viene de la mano, pero primero tenemos que buscar el reino de los cielos, el reino de Dios y permanecer. Porque aquel que permanece es aquel que será salvo. Aquel que permanece, aquel que persevera es el que va a ser salvo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, como estábamos hablando Hablando también en el primer claro. episodio, ¿no? La dependencia de Dios. Recuerda ese primer Eh, episodio. Es como si fuera hecho hace rato. Como si fuera sido ayer. Como si hubiera sido ayer. Entonces, depender de Dios, ¿no? Y todo lo demás que queramos, todo lo que podamos imaginar, viene de la mano, pero debemos tomar la decisión de acercarnos nuevamente, sí, dejar todo un costado, que no te importe absolutamente nada, que tan solamente te importe regresar a los brazos del Padre, a los brazos de Dios y todo lo demás será añadido para tu vida. Wow. Eso. ¡Un aplauso para el Señor! Esta vez no tenemos público. Se fueron todos a La su casa. producción abandonando. Me abandono. al equipo. Ahorita me tengo que parar y a cada cámara quitarle la... Entonces, es así. Si este episodio te ayudó en algo, comparte con más personas que puedan estar pasando por una situación como esta. Y coméntanos cuál fue tu caso, coméntanos, nosotros vamos a estar leyendo y espero que en unos episodios siguientes, ¿no? Podamos de repente compartir algunas personas que nos compartieron sus casos y demás. Y si tienes alguna pregunta o algún tema que quisieras que nosotros
nosotros hablemos. También escríbenos en los comentarios, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y vas a recibir contenido de nosotros, no solamente de la palabra, ni de nuestras vidas privadas. Sino otros temas, Otros temas. como por ejemplo, Algo más hoy juega interesante. Argentina. No sé qué día vamos a estar subiendo esto, pero hoy juega Argentina y bueno, ya sabemos ya. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos. Que Dios los bendiga. Y no se olviden que los sábados tenemos reuniones en nuestra sede central, Peatonal Lavalle 869, en el microcentro de Buenos Aires. Todos los sábados, ¿a qué hora pasaron? A las 17 horas. A las 17 horas. Te esperamos. Te esperamos. Chao. Chao.